Perfecto. Bueno, muy bien. Continuamos, ya se van a ir sumando el resto. Como les decía, un elemento clave para seguir complejizando la definición de campo es que hay que pensar que dentro de cada campo siempre hay algo en juego. Es decir, siempre hay intereses específicos dentro de cada campo. ¿Bien? Cuando hablamos de intereses específicos, viene a todos nosotros, según Bourdieu, la noción de ilusio. ¿Bien? Es decir, este concepto de ilusio, que el interés, cuando uno está interesado en algo, implica una creencia, implica que uno cree en la importancia de lo que sucede en determinado espacio o campo. ¿Bien? El interés no es solamente una cuestión económica, material, sino que el interés necesariamente expresa una creencia de aquello que sucede en el campo. ¿Bien? Es decir, si yo creo en aquello que está sucediendo en un campo determinado, estoy considerando que vale la pena realizar una aposta, una apuesta, es decir, una apuesta que no necesariamente tiene finalidades económicas, sino también simbólicas. El otro elemento clave en la definición de lo que es un campo es que cada uno de estos campos, por favor, pongan en silencio los micrófonos, así no hay eco. Gracias. Cada uno de estos campos, si quieren hablar, directamente intervienen o levantan la mano y yo le doy el acceso. Cada uno de estos campos son espacios, nos dice Bourdieu, de conflicto, de competencia, es decir, hay que pensarlos como campos de batalla. ¿Y por qué los sujetos o los grupos que están dentro de cada uno de estos campos, por qué luchan? Más que obvio, digamos, luchan para ejercer o para establecer una relación de dominio o lograr un cierto monopolio del capital dominante. ¿Bien? Por poder. Exacto, exacto. Por poder en todas sus formas, simbólicas, materiales, ¿no? Por ejemplo, en el campo artístico se puede luchar, competir por la autoridad cultural, ¿no? Y así podemos seguir con otras. En el campo religioso, por la autoridad sacerdotal. En el campo científico, obviamente, por la autoridad científica. Y el objetivo de esta competencia es, obviamente, entre las diferentes posiciones presentes en el campo, decretar o establecer jerarquías. ¿Bien? Se va a luchar para o conservar o transformar las relaciones de fuerzas que existen en cada uno de estos campos. Y esta lucha permanente que se da en el interior de estos campos, lo que hace es alterar gradualmente la distribución y el peso relativo de las formas de capital. A ver, ¿qué querrá decir Bourdieu con esto último? Que las luchas alteran la distribución y el peso relativo de las formas de capital. A ver, ¿qué pueden interpretar ustedes con esto? Sin miedo, vamos. ¿No se les ocurre nada? A mí se me ocurre, por ejemplo, relacionado a la lucha de clases sociales. De esa lucha, por ejemplo, puede surgir que el capital se va a distribuir de una manera distinta. Bueno, y cuando hablas, a ver, el ejemplo está muy bien, Franco. Y cuando vos decís lucha de clases sociales, a ver, ¿me podrías dar un ejemplo? Porque vos lo hacés netamente en el sentido teórico de burguesía, proletariado, o también estás hablando, por ejemplo, de una lucha que se puede dar entre los mismos capitalistas.
Podría ser, por ejemplo, entre empleado y empleador, Ajá, por ejemplo, que el trabajador lucha por algún derecho en particular y a través de esa lucha como que se genera algún acuerdo. está perfecto, Franco. Sí, sí, el ejemplo está muy bien. Es decir, cómo a partir de una lucha empieza, no a cambiar totalmente, pero sí a eh, empezar a cuestionarse la relación de fuerza dominante y se empieza a distribuir, aunque sean migajas, pero de forma un poquito más justa, ciertos recursos o bienes, ¿no? Entre las clases. Está bien, de esa disputa de intereses entre la clase trabajadora, entre el empleador y el empleado. Esto hablaría de cómo se distribuye el capital. Y después dice que las luchas también alteran el peso relativo de las formas de capital. Mira, un ejemplo que a mí me parece interesante para pensar esto último es que dentro de cada campo hay capitales, cierto tipo de capitales dominantes. No sé, dentro del capital artístico, el capital cultural, ¿no? Es un capital dominante, ¿no? Dentro del campo artístico. Ahora bien, a lo largo del tiempo, lo que se puede percibir es que el capital económico empieza a tener una incidencia y a lo mejor una influencia mucho mayor que el capital cultural. Es decir, muchas veces, por ejemplo, no sé, la influencia de lo económico, del dinero, de ciertas galerías o museos de exposición, tienen mucho más influencia o peso relativo que el capital cultural, que sería el capital dominante dentro del campo artístico. Por ende, lo que está expresando Bourdieu con esto es que las luchas que se dan entre las diferentes facciones o posiciones hacen que emerjan ciertos tipos de capital, que a lo mejor no son los dominantes dentro de cada campo, pero empiezan a perder importancia con respecto a otros. En este caso, el ejemplo que le acabo de dar es cómo la influencia del capital económico puede incidir por sobre el capital cultural que se piensa previamente como dominante dentro del campo artístico. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Díganme por favor, porque si no lo explico más con palabras más sencillas. Es decir, toda lucha dentro del campo lo que va haciendo es producir cambios, es decir, modifica la estructura del campo. ¿Mm? Esto nos habla, dice Bourdieu, que el concepto de campo, para pensar lo social, otorga un gran dinamismo y maleabilidad para pensar lo social. Es decir, cada campo no son espacios fijos, estancados, sino que se van modificando a lo largo del tiempo, producto del cambio de las relaciones de fuerza en su interior. ¿No? ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, por favor. También, esto también se puede dar dentro de un núcleo familiar, las relaciones A así, ver, contame. porque bueno, también puede ser que existan las luchas de poder y todo, haya estas modificaciones. De hecho, pienso que hay modificaciones hoy en día de cómo se ha estructurado la familia en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Sí. porque se empiezan a cuestionar, yo creo que vas por ahí, lo corregime si me equivoco, se Mm, empiezan a cuestionar mm, ciertos roles o figuras ujú, preestablecidas dentro de una estructura familiar. sí. Entonces, no sé, el rol del padre, el rol de la madre, cuáles son el rol de los hijos, digamos, el hecho de, eh, históricamente, que tenemos incorporado, que la mujer ama de casa, ahora ya trabajando, pero igual siempre una relación de subordinación con el hombre. Esas cuestiones empiezan a ser cuestionados por sobre todos esos roles, porque empiezan a producirse transformaciones en las relaciones de fuerzas preexistentes dentro de esa Sí. estructura. Y Entonces, se también las podría pensar situaciones con... como espacios que expresan un dinamismo y variabilidad. ¿Bien? Mm. Sí, Profe, y a su vez también, recurrido el tiempo, también se podría decir que se cambia la estructura del campo, porque al principio los padres educan a sus hijos, pero a medida que va pasando el tiempo, después sus hijos van a ser los que se van a tener que hacer cargo del padre, ¿puede ser?
Sí, puede ser o no, digamos, eso es correcto o no, digamos, históricamente, a ver, históricamente los hijos siempre se hacían cargo de los padres cuando envejecían, digamos, por ejemplo, yo te puedo decir, a lo largo del tiempo puede ser, es más frecuente, no digo general, pero más frecuente la tendencia en tercerizar el cuidado de los padres. No digo que esté bien o esté mal, tercerizar, yo lo pongo en un geriátrico. Es decir, hoy poner un geriátrico un padre más allá es un chiste, no lo tomen personal. Si se lo pone un geriátrico un padre hoy es como ponerlo al lado de una bomba, ¿no? Con el tema de la pandemia, hoy es muy polémico. Pero más allá de esa cuestión particular y cero chistosa, la cuestión de la modificación de los roles es algo que está en permanente modificación y como bien señalas vos, estas luchas o estas relaciones de fuerzas que van cambiando modifican la estructura del campo. ¿Bien? Entonces dice, ¿qué nos dice Bourdieu? Bourdieu dice, lo importante del concepto de campo es que elude, ¿saben lo que es eludir? Evadir. Evadir, perfecto. Evade el determinismo del enfoque estructuralista. ¿Bien? Porque el enfoque estructuralista dice las estructuras sociales condicionan al individuo. Entonces, lo que está diciendo el autor dice, dentro de cada campo, los diferentes grupos o posiciones establecen relaciones de fuerza y esas relaciones de fuerza se pueden conservar, pero también modificar. Por ende, van cambiando constantemente y esto lo que hace, de alguna manera, demostrarnos que los campos no son estructuras fijas, sino que se modifican permanentemente. ¿Bien? Eso es por un lado. ¿Se puede decir que son flexibles? Sí, dinámicos, maleables, son todos de alguna manera, lo podríamos pensar como sinónimos. ¿Bien? Perfecto. No son fijas. Sí. O sea, no son compartimentos estancos, Sí, sino que van cambiando permanentemente. Bien. Entonces, a partir del concepto de campo, podemos pensar, por un lado, al mundo social, como la influencia de las estructuras objetivas sobre el individuo, pero que no son estructuras fijas, sino que van cambiando, son dinámicas y tienen el resto de las características que le acabo de detallar. Y en segundo lugar, también el mundo social se configura, como ya dije antes, a partir de las estructuras subjetivas que Bourdieu va a sintetizar a través del concepto de habitus. ¿Qué pudieron encontrar en el texto ustedes? ¿Qué es el habitus? ¿Qué pudieron rastrear? ¿Qué saben? Lo detalla en el texto, ¿no? Para aquellos que lo han podido leer. ¿No? Bueno, a ver, es un concepto complejo, por ende le pido que mantengan en lo posible la atención y me pregunten si no entienden. ¿Bien? Él lo explica de la siguiente manera. Dice, el habitus representa la internalización de las estructuras objetivas en los individuos. Las individuos. ¿Bien? Esto quiere decir, el habitus expresa cómo cada uno de nosotros, fíjense mis palabras, el habitus expresa cómo cada uno de nosotros, cómo cada uno de los grupos sociales internaliza lo social. ¿Cómo sucede esto? A ver, ¿cómo se internaliza lo social? O sea, a ver, yo internalizo lo social, la influencia de lo social, a partir de ciertas ideas, categorías, representaciones que yo utilizo como sujeto para dar sentido a lo que me rodea. ¿Bien? Fíjense las dos palabras que están subrayadas. Es decir, yo incorporo lo social, ¿bien? Yo incorporo las relaciones sociales en las cuales me desenvuelvo, pero también no solo las incorporo, sino que también las construyo como sujeto. ¿Bien? Es decir, el modo en que yo interpreto la realidad, el modo en que yo le doy sentido, es el resultado de una incorporación de lo social, pero también es el resultado de una construcción como sujeto. Fíjense, expliquémoslo de esta manera, para que sea más sencillo.
explicando lo mismo, lo que acabo de decir con otras palabras. Él dice, los sujetos se representan el mundo social, en primer lugar, a partir de la posición o de los capitales que posee en cada campo. Bien, es decir, yo voy a pensar el mundo, dice Bourdieu, como sujeto, como ser social, a partir de la posición social que ocupo, de la clase social a la cual pertenezco, de la religión a la cual profeso, del tipo de capital cual detento a mi grupo social, la familia a la cual pertenezco, etc. Es decir, voy a pensar el mundo social, en primer lugar, a partir del condicionamiento estructural al cual estoy expuesto. ¿Bien? Pero también, y acá viene el otro, me voy a representar el mundo a partir de mis experiencias subjetivas en el campo. Bien, acá está el punto clave. Es decir, como yo me represento en la realidad, no es solo el resultado del condicionamiento social, sino también, y esto no tiene menos valor, sino también de mis experiencias en el campo. De esta manera, nos dice el autor, los sujetos, todos nosotros, hombres y mujeres, significamos, valoramos, percibimos la realidad social. Y al significarla, al valorarla, la estamos dotando de sentido. ¿Bien? Le otorgamos un sentido. Y esto evidencia que no somos solo seres condicionados. Es decir, no somos solamente soportes pasivos de la estructura social. No somos urnas vacías, las cuales deben ser llenadas por el condicionamiento social. Somos eso y al mismo tiempo somos sujetos que a partir de nuestra experiencia en el campo vamos construyendo y dotando de sentido al mismo. Bien, llega a la conclusión Bourdieu que las prácticas de los sujetos, las acciones de los sujetos, prácticas, entendamos, acciones materiales, ¿no?, que podemos llevar nosotros en cualquier momento de nuestra vida, una acción visible, observable, pero también una práctica es pensar, reflexionar, ¿bien? Es decir, las prácticas de los sujetos se estructuran tanto del exterior como del interior. Cuando hablamos del exterior estamos hablando, se estructuran por la influencia de los condicionamientos sociales, pero también se estructuran del interior porque parten de las experiencias subjetivas de cada sujeto o grupo social. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, Sí. perfecto. Bien. Profe, se puede decir que, no sé si yo entendí así, Dígamelo. que es, todo esto es cómo el sujeto aprende de todas estas influencias. Interesante, Elba, interesante lo que estás diciendo. Ahora ya vamos a vincular lo que es el concepto de campo y hábitus, pero es interesante porque el aprender, como vos dijiste, me parece que ese término es el preciso porque está expresando, en primer lugar, uno para que aprenda algo tiene que haber sido influenciado del exterior en general, ¿no? Pensemos, una profesora, un maestro, un padre, etcétera, no sé, lo que sea, un amigo, no importa, una pareja, no importa. Es decir, tiene que haber una influencia externa, pero al mismo tiempo de esa influencia externa, de ese condicionamiento exterior, hay un aprendizaje subjetivo que expresa cómo es la experiencia que tiene cada uno de dicho aprendizaje. Por ende, Eso es lo que... Exacto, las prácticas sociales deben ser pensados de esta manera, como la influencia, como una estructuración desde lo exterior, como también desde lo interior. Bien, Eso es lo que se hace el hábito, ¿no? ¿Cómo? Eso sería lo que hace el hábitus. Exacto. Ahora, miren y presten atención cómo vamos a vincular a través de esta explicación el campo y el hábitus. Miren lo siguiente. Plantea el autor, dice, la forma en que se organiza, esto es muy sencillo, la forma en que se organiza y divide el mundo, económica, cultural, socialmente, expresa cómo funciona
expresa el funcionamiento de los campos, cómo se relaciona un campo con otro en una sociedad, cuál es el campo predominante, etc. Ahora bien, la forma en que se organiza el mundo y se divide el mundo condiciona, como ustedes ya saben, la forma de entender y ver el mundo de cada uno de los individuos. ¿Bien? Es decir, para pensarlo un ejemplo, si todos nosotros que nacimos y nos desarrollamos como sujetos, como hombres, como mujeres, en una sociedad capitalista que tiene ciertas características, es un modo de producción de ciertas características particulares, estamos atravesados por esas ideas, por esa organización social, y pensamos, más allá de ciertas cuestiones, resistencias que uno puede poner, mayor o en menor medida, o ninguna, pensamos la realidad, entendemos la realidad a partir de las premisas, de las ideas que nos plantea este modo de producción capitalista, es decir, cómo se organiza y divide el mundo. ¿Ok? Entonces, la forma en que se organiza el mundo, que se divide el mundo, que expresa cómo se relacionan y funcionan los campos de una sociedad, condiciona la forma de entender y ver el mundo. Es decir, aparece el concepto de hábitus aquí. Es decir, las ideas, los principios, las prácticas que nosotros llevamos adelante, Bourdieu las va a llamar esquemas mentales y corporales de percepción. Es decir, nosotros significamos la realidad a partir de un conjunto de esquemas mentales y corporales. Piénsenlo, si ustedes díganlo, piénsenlo muy sencillo, a partir de un conjunto de ideas, de conceptos, de principios de visión a través de los cuales interpretamos la realidad. Ahora, esto es lo clave, la pregunta que se hace Bourdieu. Pero dichas ideas, dichos esquemas mentales y corporales de percepción, ¿son solo un reflejo mecánico de la influencia de las estructuras del campo? Es decir, yo solamente pienso lo que pienso porque ocupo un lugar objetivo en la estructura social. Entonces, lo que responde Bourdieu es claramente no. Las ideas que todos tenemos no son solamente un reflejo mecánico de las estructuras sociales, sino también resultan de las experiencias que nosotros tenemos en dicho campo. Piénsenlo de esta manera. Todos nosotros somos seres condicionados, ¿no? Todos somos seres sociales condicionados. Pero dichos condicionamientos los metabolizamos, los asimilamos y en esta asimilación los transformamos en alguna medida a partir de nuestras experiencias particulares. ¿Bien? Entonces, acá queda claramente expuesto cómo el autor está vinculando y haciendo jugar el concepto de campo y hábitus, sin caer en una visión ni linealmente estructuralista ni linealmente constructivista. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien. Ahora, ya que sabemos cuál es el concepto de campo y el concepto de hábitos, vamos con lo siguiente. Siguiendo la línea de pensamiento, ¿no? Pero sin meternos directamente en estos conceptos. Como todos ustedes saben, cada uno de nosotros significamos, entendemos, explicamos lo que nos rodea a partir de ciertas ideas, conceptos, representaciones, lo que sea, que Bourdieu llama o denomina esquemas mentales y corporales de percepción. ¿Bien? Esquemas mentales y corporales de percepción. Bien, ideas, conceptos, representaciones. Estos esquemas, él va a poder cerrar el micrófono un minutito. Sí, perdón. No, por favor. Gracias. Estos esquemas mentales y corporales, nos dice el autor muy lúcidamente, dice, a primera vista se nos presentan como meros instrumentos o medios de comunicación y conocimiento. Por ejemplo, nosotros pensamos en mayor o en menor medida,
estoy diciendo cuáles son las ideas dominantes que en general están presentes en la sociedad occidental, Argentina en particular y demás. Nosotros pensamos la realidad a través de un conjunto de esquemas mentales, de principios, de visión, como puede ser, pensamos la sexualidad en general, ojalá que sea cada vez menos, por supuesto, desde una concepción binaria de la sexualidad, sos hetero o sos homo. Se piensa, por suerte cada vez menos, la maternidad como la completitud o la realización de la mujer. Se sigue pensando, por suerte también cada vez más cuestionada, la idea del hombre como proveedor y como protector con respecto a su vínculo con la mujer. Nosotros naturalizamos la concepción capitalista del trabajo y de la vida, es decir, naturalizamos, tenemos como algo, como un dato de la realidad incuestionable, que vamos a ser trabajadores, que vamos a cobrar un salario, que nuestra vida se va a regir con horarios estrictos, de horarios de entrada, horarios de salida, etc. Y estamos atravesados por ciertos sentidos, en mayor o menor medida, religiosos de la existencia. Es decir, nosotros estamos atravesados por este conjunto de esquemas mentales y corporales de percepción que a primera vista, fíjense esto, a primera vista, se piensan como simples medios que uno utiliza para comunicarse, como simples ideas, concepciones, representaciones que uno utiliza para entablar una comunicación o hacer posible la comunicación entre los sujetos. Es decir, a primera vista, estas ideas, estos esquemas mentales, funcionan o se presentan como estructuras estructurantes. Es decir, esquemas que estructuran mi forma de pensar y significar la realidad. ¿Bien? Y a través de los cuales se construyen acuerdos, consensos entre los sujetos y son indispensables para la comunicación. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? El autor está diciendo algo muy sencillo. A primera vista, las ideas que utilizamos, los conceptos que utilizamos, se presentan como simples medios de conocimiento y comunicación, a través de los cuales significamos la realidad. Es decir, como estructuras estructurantes. Y ahora se viene a complicar. Dice, ¿pero son solo eso? Estos esquemas mentales, estas ideas que utilizamos, ¿son solo estructuras estructurantes que funcionan como instrumentos de comunicación? No. Obviamente, más que eso. Son mucho más que eso. Los esquemas, las ideas, las representaciones que utilizamos deben ser pensadas, dice Bourdieu, como sistemas simbólicos. SS, ¿no? De ahora en más. Sistemas simbólicos. A ver, ¿por qué es importante pensar los principios, categorías, representaciones como sistemas simbólicos y no simplemente como instrumentos o medios de comunicación? Porque, nos dice el autor, toda producción simbólica que utilizamos para significar la realidad, para comunicarnos con otros, están estructuradas. Es decir, fueron previamente estructuradas. Por ende, deben ser pensadas como estructuras estructurantes estructuradas. Espero, a mí me pasaba cuando el primer encuentro que tuve con Bourdieu, yo dije, ¿la puede hacer más compleja de poner estructuras estructurantes estructuradas? Y la respuesta es sí, claramente. Pero es muy interesante lo que está diciendo. El autor con esto está diciendo, fíjense, él está diciendo, cuando pensamos en las ideas, las categorías que utilizamos para entender, para comunicarnos con otro, para interactuar, no son simplemente medios de conocimiento y de comunicación. No es meramente eso. No se simplifica solamente en eso. Ya que los sistemas simbólicos que utilizamos expresan y responden a cierto ordenamiento social y se corresponden a determinados
intereses de ciertos grupos, a intereses determinados de ciertos grupos. Por ende, y acá viene la frutilla del postre, dice, los sistemas simbólicos, no hay que pensarlos simplemente como ideas desperdigadas que uno utiliza o desecha, sino que los sistemas simbólicos que utilizamos para significar lo que existe son medios o instrumentos de dominación. Bien. A ver, ¿por qué son instrumentos de dominación? Piensen lo que acabo de decir, ahora lo vamos a explicar con detalle. Porque no son medios inofensivos, sino que cómo hablamos, las palabras que usamos, cómo pensamos la realidad, siempre responden a un contexto social particular que expresa en general intereses particulares. O sea, no son inofensivos, no son despojados de intereses, sino que en general funcionan como instrumentos de dominación de un grupo sobre otro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los sistemas simbólicos son medios o instrumentos de dominación? Miren lo que dice Bourdieu. Porque promueven la integración social de un orden arbitrario y desigual. Es decir, a través de los sistemas simbólicos, no sé, muchas veces nos sentimos parte de un todo, cuando en realidad no lo somos. Nos sentimos parte de una nación, es decir, parte de un todo, como un igual frente a un otro, cuando en realidad somos totalmente desiguales. Ser parte de una nación no nos hace ser iguales. La nación está conformada, o principalmente, estructuralmente, configurada por grandes desigualdades. Todos nos arrogamos ser ciudadanos, cuando en realidad podemos jerarquizar ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, simplemente porque no todos tenemos los mismos derechos, o tenemos los mismos derechos formales, pero no tenemos los mismos derechos materiales. Por ende, estamos atravesados por toda esta carga simbólica, que repetimos, que utilizamos, que reproducimos permanentemente. Sin embargo, lo único que hace, dice Bourdieu, es funcionar como un instrumento de dominación que integra como un todo algo que se caracteriza por su arbitrariedad y su desigualdad. Vamos, si bien ya lo expliqué, quiero que ustedes lo tengan por lo menos como escrito en este PowerPoint para que le quede bien claro. A ver, que promueva la integración de un orden arbitrario y desigual quiere decir que los sistemas simbólicos presentan las estructuras sociales como naturales, necesarias, y no como lo que son. Dice, como un minutito, como el resultado de la decantación histórica de relaciones de fuerza, de relaciones de poder entre los grupos. Elba. Digo, si estaba grabando. Me olvidé yo. Sí, sí, está grabando, está grabando. Bueno. No tengas miedo. Sí, Bueno. está grabando. Bien, esto es muy interesante, chicos, lo que está diciendo Bourdieu, digamos, es muy interesante. Él está diciendo, las estructuras sociales, piensen en la división de clases medias, clases bajas, clases altas, o la jerarquización, o la estratificación que ustedes quieran hacer. Muchas veces, desde los discursos dominantes, se presenta esta división de clase como naturales. Siempre fue así, siempre hubo pobres, siempre hubo ricos, ¿bien? Estamos condenados a esto, ¿bien? Todas estas cuestiones. Desde el discurso dominante, nosotros utilizamos estas ideas permanentemente, y al utilizar esas ideas, lo que hacemos es naturalizar las estructuras sociales, sin pensar que en realidad la división que existen entre las diferentes clases sociales es el resultado de cómo se plantea el balance de poder, las relaciones de fuerza entre los grupos. ¿Bien? Entonces, funcionan como instrumentos de dominación los sistemas simbólicos porque producen una integración ficticia de un orden social claramente desigual. ¿Bien? Y de esta forma legitiman, aseguran la dominación de un grupo sobre otro. Y es esto lo que Bourdieu llama violencia simbólica.
violencia simbólica. Es decir, la violencia simbólica es cuando, ahora ya lo vamos a explicar de forma más detallada, pero es cuando yo hablo o interpreto, significo la realidad a través de ideas, conceptos, representaciones, es decir, de un sistema simbólico que expresa los intereses de los grupos o el grupo dominante. Bien, por ende, cuando hablamos de violencia simbólica, no piensen en la violencia verbal. Violencia simbólica no es un insulto. No. Tienen que pensarlo de esta manera. La violencia simbólica es cuando el grupo dominado o el dominado está obligado, o sea, no le queda otra, está obligado a adherir a la relación de dominación porque no dispone de otro instrumento de conocimiento que no sea que aquel que comparte con el grupo dominado o el dominador. Bien, eso es la violencia simbólica. Bien, a ver, vamos a dar un par de ejemplos para que se entienda cómo se expresa esta violencia simbólica frente a la cual todos estamos expuestos. Bien, para que esta violencia, esta dominación simbólica se produzca, antes se tiene que transformar en hábito. Bien, o sea, los esquemas mentales a partir de los cuales interpretamos la realidad se tienen que transformar en hábito. Y se transforman en hábito siempre y cuando antes se haya construido una base en la cual sostenerse. Por ejemplo, yo les presento esta imagen a ustedes. ¿Qué pueden interpretar? Sin miedo, vamos. Que la mujer le da el corazón y él responde con violencia. Bueno, es interesante, es una interpretación actual y me parece muy, muy acertada y muy acorde a los tiempos. ¿Qué más podríamos pensar? ¿Y por qué la mujer le responde con el corazón? O sea, si a vos te expresan violencia, ¿por qué la mujer le tiene que responder por el corazón? Porque es la Por el única rol que respuesta tiene, que sabe. ¿Por él? porque ¿Rol? está muy... De a uno. Vaya levantando la manito y yo los habilito, así no se chocan. Vamos. Profe, porque está como implantado que es la mujer es como es amor, es ternura, es calidez, y el hombre es fuerza, hombría y esas Fuerza, cosas. hombría, sí, Claro, como masculinidad, duro. protección, exacto. Es decir, todos nosotros tenemos instalado, la mujer es ternura, la mujer es suavidad, acompañamiento, maternidad, el hombre todo lo contrario, ¿no? A ver, esto, o sea, ¿es real? Por supuesto que no, digamos. Por supuesto que no, o sea, es netamente cómo se ejerce, o sea, la dominación simbólica de una sociedad y todos nosotros, en mayor o en menor medida, vamos incorporando esquemas mentales y corporales de percepción de la realidad y utilizando estos conceptos machistas, ¿no? Donde claramente se asigna un rol inferior a la mujer y un rol bien diferente al hombre. Bien, claramente. Bien, entonces, para que todos nosotros interpretemos en mayor o menor medida, o compartamos en mayor medida lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir la compañera y lo que yo acabo de simplemente reforzar, es que antes fuimos educados, fuimos atravesados por estas ideas en el entorno familiar,